sobre el centro de salud de la Lipa. Esperanza Aguirre, por aquel entonces presidenta de la comunidad, dueña del perrito Pecas, prometió un centro de salud para los vecinos y vecinas de la Lipa. Iba en un lote de 55 centros de salud que prometió para la Comunidad de Madrid. Hoy, en 2021, 15 años después, pues todos podemos ver que la parcela sigue criando matojos y que no hay centro de salud para las vecinas y vecinos de la Lipa. 13 años después, Isabel Díaz Ayuso, en 2019, también es presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la community manager del perrito Pecas, no promete centros de salud, no promete mejorar la sanidad pública, ni siquiera hace reposición de las bajas que se producen en los centros de salud. Mucho ha empeorado la situación desde 2007 hasta ahora. Los problemas de salud, los problemas que estamos viendo con la pandemia no vienen de ayer ni de antes de ayer, vienen de muchos años de proyecto neoliberal del Partido Popular. Ese deterioro consciente no se produce solo a nivel de los centros de salud. Voy a hablar también de hospitales. Sabéis que Ciudad Lineal, al igual que San Blas, al igual que Hortaleza o que Barajas, pertenecemos al área sanitaria 4, es decir, al Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal es un hospital que está fuera de nuestro área sanitaria, lo cual incumple la ley sanitaria de la Comunidad de Madrid. También es un hospital que tiene más de 500.000 personas asignadas, lo cual también incumple la ley de sanidad de la Comunidad de Madrid, que fija 250.000 como máximo. Pero no es solo eso. Tampoco tenemos un medio de transporte directo a nuestro hospital, aunque nosotras y nosotros, desde la Junta Municipal de Ciudad Lineal, cuando teníamos el Ayuntamiento como ahora Madrid, intentamos, proyectamos y presentamos el proyecto para que hubiera un autobús directo a al Ramón y Cajal, pero la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes, el Partido Popular, impidió que las vecinas y vecinos del distrito puedan ir directamente a su hospital de referencia. Pero no nos quedemos ahí. Ciudad Lineal tenía un hospital público, un hospital perteneciente al Ministerio de Defensa, que es el Hospital del Aire. El Hospital del Aire, en la calle Arturo Soria, prefirieron demolerlo y vender los terrenos. Y aquí, me sabe mal decirlo, pero no hay que hablar solo del Partido Popular. Estamos hablando del Ministro de Defensa, también del Partido Socialista. Más pinceladas breves. Sobre educación, el refuerzo COVID, ya sabéis, en los colegios, voy a ser súper breve. Se quita para los colegios públicos, se mantiene para los concertados, ¿no? Los públicos 3 meses, los concertados todo el curso. Sobre vivienda, los fondos buitre, cómo Ayuso recurre sentencia tras sentencia. No voy a entrar mucho porque está aquí Rafa, que lo conoce muchísimo mejor todo el tema de la vivienda. Cómo recurre con nuestro dinero público para evitar dar el servicio de acceso a la vivienda a las madrileñas y madrileños, que es gravísimo. Servicios sociales. 2 cuestiones quiero mencionar, porque una de ellas nos afecta muy directamente, bueno, y la otra también. La primera, cómo, aunque empeoran las condiciones sociales, aunque empeoran los problemas de necesidad urgente, sin embargo los servicios sociales destinan cada vez menos dinero y derivan a estas personas a las despensas solidarias, al movimiento vecinal, etcétera, etcétera, al que luego criminalizan y donde luego se han producido incluso agresiones físicas directas, como conocéis en el distrito de Fuencarral. Y la segunda, una pincelada también relacionada con el distrito, voy a mencionar la residencia Amavir, de aquí de una residencia privada del distrito de Ciudad Lineal, que es una de esas residencias donde más de 7.000 ancianos de nuestra comunidad fallecieron sin haber sido derivados a un hospital, ¿no? Una de las que ha estado en los medios porque su directora, junto con personas del equipo de gobierno de Díaz Ayuso, pues han comparecido ante el juez en calidad de imputados por el fallecimiento de esas personas. Más pinceladas, esta vez relacionadas con otro gran tema. Yo creo que el otro gran tema, junto a esa necesidad de que hable la mayoría, esa necesidad de los derechos sociales, el otro gran tema es la confrontación entre democracia y fascismo. Una democracia que tenemos que profundizar, una democracia que para nosotras y nosotros siempre hemos dicho que no es perfecta y que no es suficiente y que tienen que entrar a los centros de trabajo y muchas cosas. Pero esa democracia la vamos a defender con las uñas y con los dientes. Ningún fascista nos va a arrebatar lo que tantísimo esfuerzo consiguió traer. Voy a dar 2 pinceladas también relacionadas con este distrito. La primera, el mural del Polideportivo de la Concepción, el mural feminista del Polideportivo de la Concepción, que fue propuesto por la Mesa de Igualdad y Diversidad de nuestro foro local, que fue ejecutado por el Ayuntamiento, bueno, como todos conocéis, ¿no? En aquel momento con el voto a favor de todos los partidos, incluido el Partido Popular, incluido Ciudadanos, que posteriormente pasan al voto en contra cuando Vox
señala el mural. Luego dice Almeida que él gobierna con Vox y no pasa nada. Bueno, pues algunas cositas sí que pasan. Voy a mencionar ese, voy a mencionar alguna más que tiene que ver con esto. Finalmente, por la movilización del movimiento feminista, del movimiento vecinal que trasciende nuestro distrito, que trasciende incluso Madrid y que se produce en toda España, no se atreven a quitarlo. Pero las bandas del odio que acuden donde Vox señala, con nocturnidad, con odio, con pintura negra y con rodillos, destruyen ese mural, ¿no? En una noche de... por parte del fascismo en nuestro distrito. En este caso, no de las bandas que operan de noche, sino de los propios operarios municipales de Martínez Almeida y sus socios de Vox. El memorial del cementerio de la Almudena, donde estaban los nombres de 3.000 fusilados, fue destruido, una de las primeras medidas que tomó Martínez Almeida. No se limitó a presentar sus mociones, esperar a ver si había recursos, a ver si había medidas cautelares por parte de la justicia, no retiró las placas a un lugar seguro donde no molestaran, no, mandó operarios con mazas y martillos para que las destruyeran, para que hicieran el máximo daño posible a la memoria de los demócratas y de los republicanos que combatieron contra el régimen de Franco. Esto tiene que ver también con la alarma de todo esto se enciende, en primer lugar se comienza a encender no con la campaña racista contra los menores no acompañados que se produce por parte de Vox para intentar llamar la atención, pero se enciende ya definitivamente cuando el candidato de Unidas Podemos, cuando Pablo Iglesias, ante la chulería, ante la prepotencia, ante el macarrismo de Rocío Monasterio, envalentonándose porque los suyos habían amenazado de muerte a los candidatos que a ellos no les gustaban, estaba riéndose en el debate de la SER y Pablo Iglesias, con toda la razón y muy dignamente, se levanta y dice que eso no puede ser, ¿no? Primeramente hay un cierto revuelo, pero posteriormente todo el mundo entiende que es lo correcto y el resto de opciones progresistas, por supuesto, del Partido Popular y de Ciudadanos, no podemos esperar nada en este sentido, dan la razón. Es decir, para votar contra el fascismo, para votar por la democracia, yo creo que hay que votar a las opciones progresistas, pero en especial hay que ver quién ha sido consecuente, quién ha levantado la arma, y ese ha sido ni más ni menos que nuestro candidato Pablo Iglesias y ni más ni menos que toda la candidatura de Unidas Podemos. Es importante, es fundamental, yo sé que me estoy incluso pasando del tiempo, aunque intento ser muy breve, tener propuestas. No puedo contarlas, entre todas las que estamos aquí intentaremos pintar el cuadro completo, lo mío han sido unas pinceladas. Más importante todavía que tener propuestas es tener voluntad de cumplirlas. No vale de nada prometer un centro de salud en la LIPA si sabes que solo lo has prometido para que te voten, ¿no? Como hizo Esperanza Aguirre. Pero no basta tampoco con tener voluntad, además hay que tener determinación. Cuando uno está en un gobierno frente, tomando medidas que afectan a los intereses de los poderosos, entonces recibe presiones muy fuertes, presiones que estamos viendo que llegan hasta la amenaza de muerte directa contra los líderes de la izquierda, en nuestro caso contra Pablo Iglesias, y contra sus familias. Es decir, la determinación es fundamental. Para parar el fascismo, para construir la democracia, para conseguir un proyecto de Comunidad de Madrid útil a la mayoría social que defienda los derechos de todas y de todos, tiene que hablar la mayoría. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y esta campaña está siendo una campaña, lo sabemos todos y todas, bastante dura. Nos han traído al clima, al ambiente en el que nos han forzado a hablar de fascismo, que es una cosa muy terrible y muy fea. Y la verdad es que son estupendos, porque nos hacen hablar de fascismo y luego nos dicen que esto no es fascismo, ¿no? Que es otra cosa. Que el fascismo, dice Pablo, que parece que está enfadado todo el día, que es una cosa que frena los avances democráticos, y ellos nos dicen que no. Pero nosotros y nosotras, todos vosotros y vosotras, compañeros, mucho pelo gris veo por aquí, sabemos que el fascismo es el intento, el mecanismo de frenar los avances del movimiento obrero organizado. Y eso somos nosotros y nosotras, y lo sabemos muy bien. Y lo que quieren es silenciar la propuesta, porque saben perfectamente que ese es el único mecanismo que tienen para frenarnos
y para frenar un modelo antagónico y una propuesta positiva y de futuro que sí tenemos Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid. Porque sí que tenemos un modelo lleno de propuestas que no son contradictorias con las burradas que están haciendo, ni con nuestra intención de frenarlas, y ese modelo es un modelo lleno de, como digo, de propuestas concretas que son antagónicas, y ellos lo saben, a un modelo del Partido Popular, de 26 años del Partido Popular, de políticas elitistas, de políticas, no sé si fascistas, pero desde luego para una minoría, no para nosotros y nosotras, de políticas corruptas, de políticas mafiosas, de políticas de derechas y de políticas para los privilegiados y para los poderosos, no para nosotros y nosotras. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se nos entienda? Bueno, aquí el compañero Ángel, corriendo, nos ha hablado de las cuestiones concretas de nuestro barrio, de nuestro distrito, pero sabemos que de norte a sur hay una cosa que nos asemeja, Siempre decimos que el código postal determina el futuro y las posibilidades que uno tiene para poder desarrollar su vida. Pero también es verdad que nosotros y nosotras sabemos que hay una cosa que tenemos en común, estemos donde estemos, cuando vamos a hablar a Tres Cantos o cuando vamos a hablar al sur de Madrid o a Vallecas o a Ciudad Lineal, que es la clase, compañeros y compañeras. Todos y todas los que estamos aquí sabemos que nos vertebra la clase y sabemos que eso es lo que tenemos en común y lo que nos diferencia de ellos y de ellas, no solo de Monasterio y de las políticas fascistas de Vox, sino también de la propuesta neoliberal de 26 años machacando las vidas de los madrileños y de las madrileñas, que son la mayoría de esta comunidad. Y por eso nosotros sabemos que no será fascismo, pero es verdad que vamos en el metro y vemos un cartel, ¿verdad?, con estética nazi, con contenido racista. Todo el mundo lo entiende, todo el mundo entiende. Mi hija, que tiene 6 años, me explicaba ayer en el coche la historia de Rosa Parks, y cuando va en el metro y ve un cartel con una señora mayor, blanca, y un moro embozado, ella considera que ese cartel es como que le da miedo. Eso es lo que quieren, compañeros y compañeras, quieren que tengamos miedo. Y no será fascismo, pero es fascismo. Y la jueza dirá que es todo normal, pero nosotros sabemos que no. Y qué casualidad que es la misma jueza, decía Ángel el otro día, ¿no?, en redes, es la misma jueza que le parecía normal que los másters de Casado y de Cifuentes decía que los habían aprobado y superado por sus propios méritos. Y es la misma jueza que criminalizó el 8M. Compañeros y compañeras, no será fascismo, pero ahora dicen que ha sido un loco, una persona que es un enfermo de salud mental, le criminalizan por un lado, por otro intentan convencernos de que no tiene importancia. En 1948, un loco, un enfermo de salud mental con ideología, compañeros y compañeras, porque las personas con salud mental también tienen ideología, le pegó 3 tiros a Togliatti saliendo del Parlamento en 1948. Y eso era fascismo, compañeros y compañeras. Lo sabemos todos y todas, no nos engañen. Y sabemos que los jueces, que los poderes mediáticos nos están liando porque hay un hilo, el hilo filofranquista, que los poderes, las estructuras del Estado, algunas estructuras del Estado, algunos partidos políticos que están en las instituciones están atravesados por el hilo filofranquista de la historia de este país. Y están ahí, compañeros y compañeras, y nos quieren pasar por encima. Y no nos vamos a dejar. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros y nosotras? Seguir el hilo rojo de la historia, que es el que hemos seguido siempre. El hilo que nos enseñó a levantarnos cuando nos golpeaban. Cuando el Partido Comunista de España y los nuestros y las nuestras ponían el cuerpo. Cuando nos hemos levantado tantas veces cuando nos han golpeado y cuando nos han humillado. Porque ese es el pasado en nuestra lucha, desde Dolores hasta Julio Anguita. Y el presente, compañeros y compañeras, sois vosotros y vosotras. Tenemos pasado, tenemos presente, tenemos nuestra militancia, 35 años de Izquierda Unida, los círculos de Podemos, las asambleas de base, los movimientos sociales. Y tenemos futuro, compañeros y compañeras, porque tenemos propuesta. Y nosotros sabemos, y nosotras sabemos, analizar sus problemas, los problemas que ellos nos crean, los que nos han creado, y le damos soluciones. Eso es una cosa que, aunque muchos y muchas no lo sepan, ahí fuera se llama marxismo y también responde a nuestra naturaleza y al hilo rojo de nuestra historia. Y sabemos, compañeros y compañeras, ha salido un informe, por ejemplo, esta mañana,
de Comisiones Obreras que habla de los recortes en educación en la Comunidad de Madrid en los últimos 10 años, desde 2009 hasta 2018. Un 22% menos de gasto educativo, un 22% en 10 años. Esto no es de ahora, compañeros y compañeras. Sabemos que tenemos que acabar con esto porque lo que los recortes hacen es generar desigualdad, falta de oportunidades, segregación. Y eso no es fascismo, compañeros y compañeras, pero se le parece mucho, Así que lo que vamos a hacer es, como decía Ángel, hemos sido muy generosos y muy generosas en esta campaña, hemos pedido el voto para las izquierdas, pero hay una cosa que como Unidas Podemos nos diferencia. Tenemos que pedir ahí fuera, cada uno de vosotros y de vosotras, tenéis que pedir el voto a 4 o a 5 en lo que resta de campaña, un último esfuerzo, porque es muy importante que sepan que nosotros y nosotras tenemos una propuesta que nos diferencia del resto, porque la regulación de la vivienda del alquiler, compañeros y compañeras, la hemos hecho nosotros y nosotras. Nadie más que Pablo Iglesias se ha pegado, no solo con la derecha, sino con Ábalos y Nadia Calviño. Queremos un gobierno de coalición que nos lidere, porque para pagar el alquiler al fin de mes somos nosotros, somos nosotras. Y nosotras sabemos, y lo llevamos en nuestro programa, porque tenemos propuesta, que no podemos estar pagando un alquiler que suponga más del 30% de nuestros ingresos. Y lo vamos a hacer. Compañeros y compañeras, ganar Madrid es mucho más, lo hemos dicho hasta la saciedad en esta campaña, mucho más que ganar Madrid. Ganar Madrid significa, garantiza, mantenernos en el gobierno de coalición, que en una crisis terrible ha mantenido muchos puestos de trabajo, ha mantenido los ERTEs, garantiza el SMI, garantiza la regulación de la vivienda del alquiler, garantiza el solo sí es sí, garantiza que en nuestros barrios no haya casas de apuestas. Todo eso es lo que garantiza votar a Unidas Podemos. Así que, como decía Galeano, aunque nos sintamos solos, pequeños y pequeñas, nosotros, con la fuerza de la organización, sabemos que estamos juntas. Y tenemos 4 días para demostrarles, para seguirles demostrando que, como decía Galeano, en sitios pequeños, gente pequeña, lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Compañeros, no voy a hablar de balas, porque estos días han terminado los mítines, porque no queremos hablar más de balas. Me dice una amiga mía, para no tener un país de pandereta, coged la papeleta. Vamos a ganar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vecinas y vecinos de Ciudad Lineal. Mirad, yo llevo, pues todos estos días de campaña dándole muchas vueltas, ¿no? a todas las líneas que se están desarrollando durante la campaña, que remedio, ¿no? Porque estamos todo el día de un lado para otro haciendo esto y además pues habéis visto que la prensa y los medios de comunicación están todo el día saturándonos y bombardeándonos con información. Y la verdad es que estos días estaba pensando que me parece bastante lamentable el nivel que hay de debate, ¿no? El nivel al que nos han arrastrado de debate. Hace un par de horas estaba escuchando en directo a Isabel Díaz Ayuso decir pues, una de sus nuevas burradas, y la cito, que Pablo Iglesias es el mal nacido del mal. Y mientras yo estaba haciendo ronda de periódicos, de prensa, para ver un poco la actualidad y ver un poco los papeles que había que preparar para hoy, y estaba viendo un par de datos. Uno, la bajada de los impuestos en Madrid ha supuesto una pérdida anual de 4.000 millones al año. Es decir, le hemos bajado los impuestos a quien más podía pagar esos impuestos y eso ha supuesto una pérdida para las arcas públicas y para los servicios públicos. Ninguna novedad, ¿no? Luego la segunda, que el número de multimillonarios según Forbes, los más ricos del mundo, se ha disparado durante este año de pandemia, pero es al parecer la cifra más alta y sin precedentes de la historia, ¿no? Que es que este año hay 660 multimillonarios más en el mundo. Y pues bueno, mientras estaba mirando todo esto, estaba escuchando a la señora Ayuso y estaba pues pensando que en el fango, en este ambiente de bronca, de disputa, de violencia, es donde ellas se sienten cómodas, ¿no? Tanto la señora Monasterio como la señora Ayuso, porque no saben salir de ese espacio de confrontación. Y al final pues a nosotros nos arrastran un poco a eso, también porque los medios de comunicación entran en ese juego. Pues hoy había pensado para esta intervención, a pesar del cabreo que me he cogido esta mañana, escuchándola ahí en directo,
salir un poco de esto, de los eslóganes de campaña, que además lo dirán mis compañeros y lo contarán mucho mejor que yo, y del fango. Y quería hablaros de un caso concreto de alguien a quien conozco, de la situación de una compañera, una amiga que se llama Carmen y que seguramente sea muy parecida o tenga una situación muy parecida a gente que vosotros conocéis. Carmen es una de esas personas que vino a Madrid joven, hace 7 años, buscando curro. Por aquí se me ocurren unos cuantos que también lo hicieron, ¿no? Ella venía de Cáceres y yo la conocí nada más llegar a Madrid. A Carmen le habían vendido eso que repite constantemente la señora Ayuso, ahora también, de que Madrid es pues, tierra de oportunidades, ¿no? Que prácticamente llegas a Madrid y tienes tu futuro hecho y que además va a ser una ciudad, una comunidad que te acogerá y que te va a ayudar. Y Carmen se puso a estudiar, estudió periodismo y terminó la carrera ahora hace 7 años. El periodismo es su vocación y ese era lo que ella entendía que iba a ser su proyecto de futuro. En estos 7 años lo que le ha pasado es que ha descubierto pues, la realidad de Madrid. Y a nosotras, que somos sus amigas, nos llama, se desahoga, nos lo cuenta, se queda a gusto porque se siente atrapada en esta situación que os voy a contar ahora. Ella lleva todos estos años encadenando trabajos precarios, ¿no? Ha puesto hamburguesas, ha servido copas, ha cuidado niños, ha dado clases particulares, ha limpiado cocinas de restaurantes y ahora mismo tiene lo que ella considera que es su mejor trabajo desde estos 7 años que llegó a la Comunidad de Madrid, que básicamente es dependiente en una multinacional de moda rápida, de la que no diré el nombre, pero en la que seguramente todos o muchos de nosotros lo hemos comprado. Y Carmen se pasa pues, 10 horas metida en esa tienda, doblando y desdoblando camisetas. Resulta que el sueño madrileño de los señores del Partido Popular, que está plagiado del sueño norteamericano, consiste en renunciar a tu proyecto de vida, en el caso de Carmen, renunciar a ser periodista, y en conseguir un trabajo de jornada completa por el salario mínimo, ¿no? Ha renunciado a los fines de semana, a los días de fiesta, ha renunciado a vivir, ha renunciado a sus amigos, a su familia, prácticamente no la vemos. Y bueno, los problemas no terminan ahí porque de ese salario mínimo la mitad se le va en el alquiler. Y no os creáis tampoco que es que se ha comprado un piso, que se ha alquilado un piso en Portahierro, no, que es que Carmen tiene casi 30 años y comparte piso con 2 amigos míos más que tienen casi 30 años, o sea, 3 personas de casi 30 años compartiendo piso, una habitación por persona en la Comunidad de Madrid. Y sigo porque creo que son cosas que hay que contar y es importante abordarse ahora a escasos días de las elecciones porque también votamos por esas personas, ¿no? Por nosotros y por ellos. Si hacéis cuentas, la mitad del sueldo de Carmen, que es el salario mínimo, se va para ese alquiler, ¿no? Luego ella paga 54 euros en transporte, así que hay que añadirle, obviamente, la electricidad, el internet, la comida o la ropa. O sea, Carmen se limita a sobrevivir. Y mientras ella intenta solucionarse el día a día, intentar tirar para adelante, pues todos los gurús del emprendimiento y del liberalismo se pasan el día diciéndole en la televisión que la situación de Carmen es culpa suya, que ella se lo ha buscado y que ella tendría que haberse esforzado más. ¿Me puede decir alguien en esta sala cómo narices Carmen, con ese sueldo, llegando a casa pues todos los días reventada y obviamente con el espíritu de lucha totalmente destrozado, puede ponerse a buscar otro trabajo en este momento? ¿O cómo puede Carmen ahorrar para pagarse el máster que ella quiere hacer para salir de la situación en la que se encuentra y poder buscar otras alternativas? Sabiendo además cómo están los precios de la universidad ahora mismo y de los másteres, ¿no? Bueno, pues me respondo yo clarísimamente, no puede y Carmen está atrapadísima. Y además es que no tiene ni siquiera la posibilidad de rendirse, porque el problema es que si Carmen se rinde pues, y baja los brazos, el sistema la engulle, va al paro y tendrá todavía más problemas. Además de todo esto, ella está pagándose una terapia por la ansiedad que le provoca esta situación. Estoy hablando de una persona que no tiene ni 30 años. O sea, son situaciones que sí, que todos conocemos a alguien y que seguramente no se esté contando nada nuevo, pero que es importante recordarlo estos días, ¿no? Y nada, o sea, yo me voy a quedar aquí, simplemente os iba a decir que esta es la idea que ellos tienen de libertad, ¿no? Llevan tantos días hablándonos de libertad y su libertad se limita pues a sobrevivir, a llegar a los 30 con una mano delante y con una mano detrás y ni siquiera vemos de lo de formar una familia o tener un proyecto de vida o tener hijos, ¿no? Es algo que directamente ni se plantea. Y creo que ya está bien, o sea, ya está bien de que haya un nuevo multimillonario en el mundo cada 17 horas y tengamos nosotros, nuestros jóvenes en la Comunidad de Madrid, con una situación totalmente vergonzosa.
Todo esto me lleva a una cosa muy concreta, que es que en los próximos días les vais a escuchar a todos, al sistema, a la derecha y a los que son pseudo-progresistas, ¿no?, deciros que nos hemos salido del debate de propuestas y que estamos en un debate meramente ideológico, ¿no?, que va de fascismo o de las bases materiales de la democracia. Quiero que penséis que evidentemente detrás de ese debate ideológico está todo el desarrollo de la vida de Carmen. Es decir, la vida de Carmen está hecha de propuestas que vienen de esas formaciones políticas. Está hecha de recortes, de que no está regulado el alquiler, de que Carmen tiene un sueldo de mierda, con unas condiciones de mierda. Imaginaos cómo sería la vida de Carmen si Carmen tuviese que pagar por su alquiler el 30% de lo que ingresa, o si Carmen tuviese que pagar como persona joven 5 euros por el transporte en lugar de 50. O si Carmen pudiese tener un primer año de universidad gratuito y no tuviese que pagar los 1.000, 2.000, 3.000 euros que cuesta el máster ahora aquí, ¿no? Así que, bueno, simplemente que el día 4 que vayamos a votar pues, por todas las Carmenes que conocemos, por todos los hermanos, primos, nietos que están en situaciones parecidas, que no nos olvidemos de los jóvenes y que, desde luego, se puede cambiar la Comunidad de Madrid y tenemos que hacerlo juntos. Muchas gracias, Lili. Bueno, lo primero, un reconocimiento, unas gracias a todos y todas, a toda la militancia de Podemos, a toda la militancia de Izquierda Unida, que habéis llenado hoy esta sala, este auditorio, este polideportivo, iba a decir, que habéis llenado hoy esta sala y que estáis planteando me dicen que, cosa del directo. Pues como digo, que habéis llenado esta sala y que estáis planteando una campaña que va cada día más fuerte. No sé si vosotros estáis notando la evolución en las caras, lo tranquila y por encima de todo que estaba Isabel Díaz Ayuso cuando convocó las elecciones y lo nerviosa que está ahora. Cómo los nervios están cambiando de bando y también las sonrisas. Y esto es gracias a todo el trabajo de toda la militancia que se está dejando la piel. Que eso, ni todos los grupos mediáticos del mundo, ni todo el grupo Planeta lo puede ocultar, ni todas sus televisiones. Porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es a nuestra gente. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Ya sabíamos que en estas elecciones nos jugábamos el futuro y nos jugábamos la vida, y así hay que decirlo. Pero lo sabíamos porque, como dijo Pablo en el debate de Telemadrid, el que empezó a cambiar el ritmo de esta campaña, tenemos la obligación de no olvidar, de recordar lo que ha pasado, y no hace mucho tiempo. No os voy a hablar del tamallazo, de las veces que el Partido Popular ha robado las elecciones, hay que decirlo así, robado las elecciones de la Comunidad de Madrid de muy distintas y variopintas maneras. La verdad es que son gente muy original, eso hay que reconocérselo. Os voy a hablar de cómo gestionó Isabel Díaz Ayuso el último año de crisis y de pandemia, porque tenemos que contárselo y recordárselo a todos nuestros vecinos, porque nos estamos jugando la vida. En materia de sanidad, Isabel Díaz Ayuso, para mantener sus regalos fiscales, cerró y mantiene cerrados más de 70 centros de urgencia de atención primaria en la Comunidad de Madrid, mientras se están haciendo campañas propagandísticas de vacunación en el Wanda Metropolitano, que está para ganar Champions, no para que se hagan vacunaciones. En medio de la pandemia, de la crisis del año pasado, la señora Isabel Díaz Ayuso rescindió los contratos de los comedores escolares y les dio a nuestros niños y niñas que tienen más necesidades, que son los que estaban cobrando la renta mínima de inserción, Telepizza. La señora Díaz Ayuso, durante la última pandemia, hace escasamente 4 meses, despidió, en medio de las necesidades que estamos viviendo, despidió a 1.200 profesores. La señora Díaz Ayuso se negó a que se medicalizaran las residencias de ancianos durante la pandemia para no invertir más y poder mantener sus privilegios fiscales para unos cuantos, y lo que es más grave, prohibió, y esto nosotros estamos convencidos de que va a tener consecuencias penales, porque esto ha sido un crimen, prohibió
que a nuestros mayores se les trasladara de las residencias a los hospitales. Su propio consejero de Políticas Sociales, el Alberto Reyero, que era de Ciudadanos, llegó a decir: les han dejado morir de forma indigna. No olvidemos, compañeros y compañeras, recordemos. Podría seguir un rato. Yo lo he visto, he tenido la suerte o la desgracia de verlo en directo. Tremendo lo de ver en directo ahí todos los días a Díaz Ayuso. Si tenéis un rato, os lo recomiendo como ejercicio sociológico o antropológico, de ver todos los discursos uno tras otro. Pero bueno, para cuando tengáis un rato largo, después para festejar la victoria, pues lo veis. Y frente a esto, tenemos que recordar eso, y tenemos que recordar también, frente a esto, la capacidad que tenemos de cambiar Madrid. Lo decía antes un compañero, Madrid es una comunidad que tiene muchos recursos, es una comunidad rica en términos de Producto Interior Bruto, y es una comunidad rica no por los 4 millonarios que trae Isabel Díaz, las políticas del Partido Popular a empadronarse en Madrid, que consiguen empadronar a todo el mundo menos a Toni Cantó. Ahí ha tenido un pequeño problemilla. No por eso, sino por los trabajadores y trabajadoras de Madrid que crean riqueza, que son los que levantándose a las 6 de la mañana son los que generan todos los recursos y toda la capacidad productiva y económica que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias a eso somos una región rica, pero es una región rica cuyos recursos no están destinados para quien genera esa riqueza, que es la mayoría de trabajadores. Con nuestras propuestas eso podemos hacerlo. Dicen que no hablamos de propuestas, tienen el morro. No sé si habéis visto el programa, es así de gordo, sirve como arma ideológica y sirve como arma defensiva, si te viene bien, se lo puedes sacar. No sé cómo tienen el morro los grupos mediáticos de decir que no tenemos propuestas, pues hay que repetirlas una y otra vez, teniendo una fiscalidad razonable. Una fiscalidad razonable es una fiscalidad en la que los trabajadores pagan menos y quien más tienen paga lo justo. Pues teniendo una fiscalidad razonable podemos contratar 10.000 profesores para nuestra educación pública. Podemos contratar 10.000 sanitarios para nuestra sanidad pública, ampliar la cartera de servicios, incluyendo los tratamientos de odontología, las gafas, los audífonos y, una cosa que es muy importante, la atención a la salud mental y psicológica en estos tiempos que estamos viviendo. Con una fiscalidad decente podemos ampliar el número de plazas públicas en residencias de mayores y medicalizarlas para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la pandemia. Con una fiscalidad razonable podemos hacer que la educación superior, tanto en formación profesional como en las universidades de la Comunidad de Madrid, sea gratuita, con una fiscalidad decente. No estamos proponiendo nada más que lo que, como también ha dicho Pablo estos días, ya está proponiendo todo el mundo, desde Joe Biden, que no es precisamente un maoísta, incluso todos los próceres de cualquier opción demócrata, razonable y progresista que pueda haber en el mundo. Que no digan que no tenemos propuestas. El problema es que no quieren hablar de propuestas. Quieren hacer jarana, que es lo único que saben hacer con poca gracia. Luego hablaremos de la jarana. Como decía, nos jugamos la vida y esto lo sabíamos. Pero también nos jugamos otra cosa. Nos jugamos la democracia, que es tan importante como la otra pelea. El fascismo siempre ha estado ahí, esto lo sabéis. Los compañeros y compañeras decían antes que había algunos tonos grises. Yo también tengo algunos. No se ve porque tengo un pelazo, pero alguna cana queda por ahí. Compañeros y compañeras que tenéis alguna cana, sabéis que el fascismo nunca se fue, que estaba agazapado dentro del Partido Popular, estaban ahí muy cómodos, no estaba de moda. Hombre, ¿dónde iban a estar sino en un partido fundado por 7 ministros de Franco? Todo, no sé, tampoco hay que ser Sherlock Holmes para decir esto. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que desde el año 2014, después de toda la experiencia y la trayectoria de las luchas de la izquierda política y social del Estado español, después de toda la lucha de los movimientos sociales, se planteó una alternativa que les plantaba cara y que decía, de verdad, que quería transformar este país. Y cuando se ponen nerviosos, y lo estamos viendo últimamente, sacan a los perros. No al perro Pecas, a los otros. Y ahora están muy nerviosos, están asustados, porque saben que se la juegan. Muy probablemente, gracias a las propuestas, a los planteamientos de Unidas Podemos, no volvamos a ver un gobierno en el Estado español de derechas en los próximos 20 años. Muy probablemente.
solo les queda, y ellos creen que les queda la Comunidad de Madrid. Y por eso nos están señalando, por eso nos están amenazando, porque nos quieren meter miedo. Hoy mismo, a un compañero, a Roberto, que es un concejal de Podemos en el municipio de Humanes, le han aparecido pintadas en la puerta de su casa. Hoy mismo, no lo veréis en las portadas de los periódicos. Todos los días nos estamos enfrentando a amenazas y señalamientos por parte de los perros a compañeros y compañeras de Unidas Podemos. Y nos quieren meter miedo, porque saben que uno por uno podemos llegar a tener miedo. Pero también saben que todos unidos somos imparables. Tenemos este 4 de mayo la posibilidad de dar el golpe definitivo al proyecto reaccionario de las derechas, que nunca han estado cómodas con la democracia en el Estado español. Os decía ayer Díaz Ayuso, Madrid es un sitio de libertad porque puedes romper con tu ex y no le vuelves a ver. Primero, hay que tener relaciones humanas más, joder, un poquito más de sensibilidad y de que no hace... O sea, un poquito. Pero aparte, lo que es de verdad Madrid es el sitio que si el 4 de mayo vamos a votar todos, no vuelves a ver a Isabel Díaz Ayuso. Y además, a mí me dice una cosa. Ayer, después de desayunar con un compañero que está por aquí, Luis, me dijo que Ciudad Lineal era el Ohio de Madrid. Lo dijo él. Es de aquí, lo sabrá. Eso quiere decir que quien gana en Ciudad Lineal es quien gana finalmente las elecciones. Pues entonces, compañeros y compañeras, os voy a poner deberes. Tenéis. Ahora cuando acabemos, en estos días que quedan, no os voy a pedir el voto porque ya sé a lo que vais a votar. Tenéis que conseguir 4, 10, 20, 30 votos cada uno, porque entonces les echamos. Si conseguimos movilizar a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la gente que es la que de verdad genera la riqueza y para la que nunca se ha gobernado la Comunidad de Madrid, ganamos. Si hacemos esto, este 4 de mayo no va a haber Tamayo. Este 4 de mayo ganamos. Adelante, precisamente. Creo que me he pasado de tiempo, pero bueno. Como está oscuro no veía lo que me hacía. Ahora, para mí es un orgullo presentar a una compañera que está demostrando en su trabajo en los últimos años cómo el feminismo es un arma cargada de futuro, cómo tenemos una sociedad nueva, cómo hay propuestas que están sobre la mesa y que les dan miedo a los fascistas, pero que no van a poder detener. Os dejo con Ángela Rodríguez. Boa tarde, ahora. Y digo boa tarde a propósito porque para mí tiene todo el sentido del mundo ser de Pontevedra y estar hoy en Ciudad Lineal. Y os lo quiero contar. Vivo en Ciudad Lineal, he vivido en Marqués de Corbera y vivo ahora en Pueblo Nuevo desde que he llegado a Madrid. Y Madrid se ha convertido en mi casa. Ciudad Lineal se ha convertido en mi casa. Y entonces hoy quiero empezar pidiéndoos que saquemos el orgullo que tenemos de vivir en este barrio. Por lo siguiente, porque mientras los señores de Vox y del PP vienen a este barrio, vienen a la Plaza de Quintana a decirnos que nuestro barrio es inseguro, que en nuestro barrio tenemos que tener miedo a los que son de otro país, que en nuestro barrio si te vas a hacer la compra te ocupan la casa, que en nuestro barrio no se puede ir por la calle con tranquilidad, nosotras sabemos que Ciudad Lineal es fraternidad y es el sol de la Concha. Y es la asociación de vecinos de la Lipa que cuando la gente no tenía nada de comer les daba comida en la despensa solidaria. Y es ese torneo de fútbol antirracista. Y es todos sus vecinos y vecinas que cuando se puso a nevar en la Filomena y aquí a ver en el ayuntamiento se le ocurrió mandar una maldita máquina, semanas y semanas después se pusieron a quitar el hielo y la nieve hombro con hombro para poder entrar en el centro de salud. Y esto quiero decirlo porque a mí me hace sentirme orgulloso también de vivir en este barrio. Cuando estábamos en la pandemia llegaba un momento del día que en muchos barrios sonaba el himno de España. En Marqués de Corbera sonaba el Bella Ciao. La Lipa es fascista, no por el barrio. Y creo que es importante recordarlo hoy porque van a intentar convencernos de que solo hay odio. Todo el rato, solo hay odio.
Y mirad, el odio en realidad para lo que sirve es para tapar la manera que tienen de hacer política. Sirve para tapar que en realidad es un problema de gestión. ¿Y cuál es el modelo de gestión del Partido Popular y, por supuesto, de Vox y de Ciudadanos? La corrupción. ¿Y eso qué en realidad qué significa? El problema de la corrupción no es solamente quién se ha llevado el dinero. El problema de la corrupción no es solamente que haya unos poquitos que se benefician y otra mayoría que estamos sin nada. El problema de la corrupción es que en vez de gastarnos el dinero en pelotazos urbanísticos, nos lo podríamos haber gastado en escuelas infantiles. ¿Cuántos centros de atención a víctimas de violencias sexuales que no tienen dónde ir en Madrid más que a un hospital público podrían haberse construido con todo el dinero que, por ejemplo, se dedicó a las radiales? ¿Cuántas residencias de ancianos y de ancianas se podrían haber construido en la Comunidad de Madrid con todo el dinero que se fue a Púnica, Lezo, Gürtel, Bárcenas y todos los casos de corrupción que ha habido en la Comunidad de Madrid? Ese es el miedo. Eso es lo que quieren que olvidemos cuando nos hacen tener miedo y cuando nos dicen que nos odian. No lo olvidéis. Como decía Tito, no podemos olvidar cuál es su modelo de hacer política. Y en realidad el odio, para lo único que sirve para tapar, es que nosotros somos lo último en su lista de prioridades, compañeros. Y veréis. Hay otro problema con el odio, que además le ponen rostro especialmente de mujeres, y yo quiero hablaros de esto hoy. Hay otro problema con eso, que es que a veces consiguen que tengamos miedo. Si Isabel Díaz Ayuso se pasa todo el día en la televisión diciendo que la violencia no tiene género, que las mujeres en realidad mienten y que en realidad a los hombres le pegan igual que a las mujeres, ¿qué le pasa a una mujer cuando está sufriendo violencia? Que tiene miedo de ir a denunciar, porque la presidenta de su comunidad le está diciendo que es una mentirosa. Ese es el problema de su odio, que hace que nosotras tengamos que vivir en casa con más miedo aún. No se lo podemos consentir, compañeras. ¿Cuál es el problema de su odio? Cuando llega el Día del Orgullo, Isabel Díaz Ayuso sale diciendo en la televisión que damos asco a las personas LGTBI, que es mejor que el orgullo no se celebre en el centro de Madrid, que nos vayamos a un barrio de las afueras, no vaya a ser que los niños pequeños nos vean querernos. Cuando Isabel Díaz Ayuso dice eso en la televisión, el problema es que hay profesores que, bueno, tienen muy difícil explicar la diversidad en sus clases. ¿Por qué? Por el PIB parental. Y hay niños y niñas que tienen muy difícil decir que sufren bullying en las aulas porque está la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que las personas LGTBI damos asco. Ese es el problema de su odio. Ese es el problema de su odio. Y lo peor es que a esto le llaman libertad. ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es la libertad que defiende Díaz Ayuso? La libertad de ir a abortar, pero para hacerlo que vayas por un pasillo de compañeros que te llaman asesina por ir a abortar. Eso sí, esos son los compañeros que Díaz Ayuso quiere en la Consejería de Familia, cuando se carga la de igualdad. No se lo podemos compartir, no se lo podemos permitir, compañeros. Su odio recorta nuestras libertades, y esto también lo tenemos que recordar. Y el mayor problema de todo esto es lo que nos pasa a las mujeres. Mirad, lo decía Lilith con la historia de Carmen, y me parece fundamental. Quieren que pensemos que lo que nos pasa porque no nos esforzamos lo suficiente. Quieren que pensemos que si tú te levantas a las 6 de la mañana, haces el desayuno, te vas a tu curro de mierda, probablemente en un metro que va petado y que llega tarde y que no pasa con toda la frecuencia que tiene que pasar, que en el curro te tratan peor, que cuando sales del curro te tienes que ir a cuidar de tus hijos, limpiar la casa, hacer la compra, hacerte cargo de lo que todo tu marido no se va a hacer cargo. Y probablemente cuidar a tu padre, que está enfermo, le tienes que cambiar el pañal, porque no tienes que lo haga en la Comunidad de Madrid, porque los cuidados se han convertido en una cuestión privada a la que tú no puedes acceder. Si todo eso te pasa y estás cansada, tía, y estás cansada, eso te pasa por ser mujer. Eso no te pasa porque no te hayas esforzado lo suficiente. El problema es que, claro, qué diferente es la vida en el barrio de Salamanca, ¿verdad? Qué diferente es la vida en el barrio de Salamanca para las mujeres. Por eso, compañeras, aunque estemos cansadas y aunque estemos agotadas, tenemos que recordar que tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad es recordar que lo que nos pasa por su machismo. Esa oportunidad, compañeras, el 4M se llama feminismo. Y tenemos que recordarlo, porque la mejor oportunidad que tiene Madrid son sus mujeres. Somos lo mejor de esta comunidad y lo tenemos que recordar, compañeras, el 4 de mayo. Y mirad, somos lo mejor de esta comunidad y la mejor oportunidad es el feminismo por 3 razones muy importantes. La primera de ellas, las feministas ya sabemos que no da igual quién gobierne. No da igual quién gobierne. Las feministas sabemos perfectamente bien
que no es suficiente con saber cuántas mujeres hay en los consejos de administración de las empresas de las que trabajan en el barrio de Salamanca, sino que tenemos que ocuparnos también de cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres que les limpian los suelos a las que viven en el barrio de Salamanca. Eso también es importante. Las feministas sabemos que el problema no son los niños y niñas solos, el problema no son los menas, el problema es lo que pasa en nuestras fronteras, el problema no son los menas, el problema es que las pensiones de nuestras abuelas, que llevan toda la vida currando, sin cobrar nada a cambio, cuidando de nosotras, cuidando de nuestras madres, de nuestras casas, haciendo la comida, el problema es que sus pensiones son una mierda, ese es el problema y no los menas, y eso lo ha señalado el feminismo. Y mirad, la segunda razón, que es igual de importante, es la firmeza. Las feministas somos firmes, pero no solamente somos firmes para defender cosas como el ingreso mínimo vital, no solamente somos firmes para defender que siga habiendo ERTEs, no solamente somos firmes para que no hubiera desahucios durante la pandemia, sino para aquellas cosas que no son a veces tan prioritarias. Somos firmes para decir, tiene que haber presupuesto para luchar contra la violencia machista, porque si no hay presupuesto no hay recursos, y si hay recursos y si eres víctima, estás sola, y sola no podemos. Por eso las feministas somos firmes aunque tengamos a todos los jueces de este país en contra, para aprobar una ley de libertad sexual que diga que solo sí es sí, porque no puede ser, compañeras, que si se encierran 5 niños por un portal a día de hoy, eso no sea un delito de violación, no puede ser. Y por último, el tercer motivo por el cual creo que el feminismo es una oportunidad para nosotras, porque nadie mejor que nosotras sabe que sí se puede, compañeras. Llevan toda la vida diciéndonos que no se puede, que no te puedes vestir así, que no puedes tener ese trabajo y además cuidar de tu madre, que no te va a dar tiempo, que no puedes tener más hijos, o que sí que puedes tener más hijos, que no puedes comportarte de esa manera, que no grites, que no te enfades, que no te puedes divorciar, no te puedes casar, no puedes abortar, no puedes votar. Nos han dicho toda la vida que no podemos. Y nosotras, las feministas, sabemos mejor que nadie que sí podemos. El feminismo es esperanza. El feminismo es la certeza de que se pueden cambiar las cosas. Por eso, compañeras, os pido que lo recordemos. Porque ni Madrid no tiene mejor oportunidad que nosotras. Si las feministas recordamos quiénes somos, si el 8M sale a votar, si el 7M sale a votar, si las mujeres que salimos a defender a la víctima de la manada salimos a votar, si las mujeres que salieron a defender el mural que está en el Parque Calero salimos a votar, si la gente que vamos todos los años al orgullo con nuestras banderas y nuestro amor salimos a votar, si la gente que está en las mareas, si la gente que estaba en la paz, si la gente que defendió las pensiones salimos a votar, ganamos Madrid. Mirad. Y esto es lo más importante. El feminismo es esperanza. Y esto es lo que no pueden soportar. Porque ya saben que hay gente en este país, que hay gente en Madrid, que sabe que las cosas pueden ser de otra manera. Y eso es lo que no pueden soportar. Por eso no soportan a Irene Montero. Por eso no soportan a Pablo Iglesias. Porque saben que hay esperanza. Y las feministas sabemos que las cosas pueden ser de otra manera. Así que adelante, compañeras, vayamos a votar. Si las mujeres votamos, dale a Cristo, ganamos Madrid. Adelante. Y quiero dejaros con Rafa, no sin antes decir que para mí es un orgullo siempre hacer política con él, porque creo que no hay un compañero en nuestro espacio político que represente mejor la fraternidad que él. Gracias. Cuando a alguien le dicen algo así, luego es difícil empezar a hablar. Lo primero, le estaba comentando a Ángel hace un momento, digo, aquí hicimos el acto de presentación del documental hace muy poquitos años, del documental de Sinter. Y estuvimos aquí con Valeriano y con unos cuantos compañeros más presentando aquel documental. De cuando nosotros también éramos jóvenes y pasábamos la Semana Santa haciendo guardia en el campamento con los compañeros en la Castellana, ¿no? Y creo que, y me venía a la memoria precisamente porque demostraron, como ha demostrado tantas veces la gente trabajadora, que cuando la gente se junta y cuando la gente tiene la determinación de salir adelante, se sale, que es posible. Y nosotros y nosotras hemos nacido fundamentalmente para enfrentarnos a la resignación.
yo quiero recordar lo que nos han dicho desde que este espacio político puso sus propuestas encima de la mesa. Nos dijeron, no se puede sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Por eso Mariano Rajoy está hoy en la Moncloa. Nos dijeron, no se puede hacer una moción de censura a Mariano Rajoy porque no hay números. Bueno, por eso no salió la moción de censura. Y no puede haber jamás un gobierno de coalición donde vayan fuerzas políticas que mantienen su carácter republicano a pesar de estar en el gobierno. Pues resulta que sí, que estamos en el gobierno y mantenemos nuestro carácter republicano porque sabemos que este es el horizonte del futuro para nuestro pueblo. Nos han dicho que no se puede muchas veces, porque es precisamente el elemento fundamental que mantiene la posibilidad de que una minoría privilegiada pueda mantener sus privilegios sobre las amplias mayorías. Es el elemento fundamental. Si la gente trabajadora, si la gente humilde, si la gente que puebla los pueblos y los barrios de nuestra comunidad es consciente que el futuro está en sus propias manos, son imparables, somos imparables. Y creo que ese es el elemento y el trabajo fundamental que tenemos que hacer ahora. El trabajo fundamental no está solamente en contar nuestras propuestas, que hay mucha gente que nos dice, vuestras propuestas están muy bien, si son muy justas, pero no se puede. Y realmente lo que nos ha demostrado en nuestro pueblo en los momentos más difíciles, es que al final es la gente humilde, trabajadora, la que hace que funcione este país. Es la que tiene en sus manos la posibilidad de que se hagan grandes cambios, que permitan que cambie la vida de las personas. Y eso creo que es la clave. Por eso, permanentemente nos están diciendo que es imposible. Y ese ha sido el mensaje más reaccionario que existe, es precisamente ese mensaje que se intenta inculcar entre las grandes mayorías. Y luego el segundo mensaje. Esto va de competir. Y entonces yo tengo que competir con mi compañero que tengo sentado al lado, con mi compañero de trabajo. Tengo que competir con quien va conmigo en el autobús a trabajar. Porque resulta que vino hace 15 años, aunque yo tenga la nacionalidad, yo le tengo que mirar mal, porque tiene un origen nacional diferente. Tengo que mirar mal al que todavía no tiene la nacionalidad, pero ya tiene los papeles y está trabajando conmigo, va al mismo trabajo que nosotros. Quieren negarnos como pueblo. La propuesta política que tiene la reacción en la Comunidad de Madrid es negarnos como pueblo. Que no seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y que no seamos capaces de entender cómo somos. Y somos, nuestra comunidad nació precisamente de la migración de los 4 puntos cardinales del Estado, que generó una idiosincrasia nueva, en un momento en el que surgían el derecho al autogobierno en el conjunto del Estado, y donde las fuerzas de la izquierda dijeron Madrid necesita tener el derecho al autogobierno, precisamente porque somos una realidad nueva, que es el crisol de diferentes culturas del conjunto del Estado, que ha generado una cultura nueva y una necesidad de que las instituciones sean algo útil para la gente que vive aquí. Y desde los 90, los barrios populares también han cambiado. Y ahora, cuando nosotros hemos impulsado este proceso político, primero nos dijeron que había que deportar a Echenique. Porque nació en Argentina y porque se presenta por Unidas Podemos. Después nos dijeron que querían deportar también a Pisarello, porque había nacido en Argentina y se presentaba por Unidas Podemos. Y ahora en estas elecciones le dicen a Serín que también le quieren deportar. Ese es un mensaje no solamente para Echenique, no solamente para Pisarello y no solamente para Serín. Es una amenaza para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Es una manera de intentar romper nuestras comunidades. Es una manera de inculcar entre nuestros jóvenes que en el instituto, el que se sienta al lado suyo, aunque haya nacido en el mismo hospital público, que es un adversario y que es distinto a él mismo. Y nosotros y nosotras, cuando llevamos a Serín en nuestra lista, cuando Serín viene en nuestra lista, viene a plantear algo que es reconocernos como pueblo, como un pueblo mestizo, plural, trabajador y plurinacional, que es la realidad de la clase trabajadora en nuestro país y la realidad de la clase trabajadora en la Comunidad de Madrid.
están muy nerviosos y están muy tensos. Y se ha dicho antes, cuando se ponen nerviosos y cuando se ponen tensos, entonces sacan a la reacción. Nosotros y nosotras sabemos por qué están tensos. Porque cuando decían que no se podía, cuando estaban todos los medios de comunicación diciendo que Mariano Rajoy lo tenía todo hecho, el movimiento feminista hizo un huelgón enorme que demostró que era posible cambiar las cosas. Y el movimiento de pensionistas dijo y puso encima de la mesa que las instituciones públicas están para garantizar los derechos de la mayoría. Y entre ellos y ellas fueron capaces de dar una patada en el culo a Mariano Rajoy y por eso está fuera de la Moncloa, porque forzó al PSOE a dar el paso que no se ha tenido. Y ahora nos toca otra vez el 4 de mayo. Nos toca el 4 de mayo y cuando se convocaron estas elecciones todo estaba perdido, no había nada que hacer. Bueno, ya visteis la actitud que había. Esa actitud cambió desde el momento en que desde Unidas Podemos presentamos el principal activo que teníamos como candidato a la presidencia de Madrid, porque entendíamos dos cosas. Una, que era fundamental para el pueblo de Madrid darle la vuelta a la comunidad, porque de ella dependen servicios públicos esenciales para las mayorías. Y en segundo lugar, porque la Comunidad de Madrid se estaba convirtiendo, el gobierno de la Comunidad de Madrid se estaba convirtiendo en una herramienta fundamental de los sectores privilegiados del país. Una herramienta fundamental para atacar las políticas sociales del gobierno del Estado. Una herramienta fundamental para sabotear la política fiscal que tiene que hacer que los que más tienen, más paguen. Una política de sabotaje, que cuando hablamos de sabotaje de las políticas sociales, tenemos que acordarnos de esa carta que imponía el terror a la gente que está cobrando la renta mínima de inserción, en un momento en que la gente estaba con el agua al cuello. Le escribieron una carta diciéndoles que les iban a quitar la renta mínima de inserción por el ingreso mínimo vital, sin saber si iban a poder cobrar el ingreso mínimo vital, en vez de buscar la forma de cooperar entre las administraciones públicas. Porque lo que se está intentando utilizar es el gobierno de la Comunidad de Madrid para intentar recuperar esa fuerza reaccionaria en el gobierno del Estado. Y les tenemos que dar un mensaje el 4 de mayo. Y un mensaje, además, al conjunto de los pueblos del Estado. Porque ahora, además, se utiliza el gobierno de la Comunidad de Madrid para insultar a todos los pueblos de España. Y para tenderles la mano y decirles que Madrid no va a ser nunca más un refugio para los multimillonarios que quieran huir y no quieran pagar impuestos porque les corresponde. Porque además, al hacerlo, en primer lugar vamos a tener más recursos económicos en la Comunidad de Madrid. Pero además, esos que dicen que se vienen a esconder aquí, que muchos de ellos además ni viven aquí, pero fijan la residencia aquí para no pagar impuestos, esos van a tributar aquí o en la comunidad de origen, y así todos los pueblos de España tendremos más recursos para la sanidad pública, para la educación pública y para los servicios que cubran las necesidades del conjunto de la población. Nosotros y nosotras tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene esta pelea. Es muy importante, nos estamos jugando muchas cosas, pero también tenemos que ser conscientes a la hora de dar esta pelea de que se han hecho cosas que eran supuestamente imposibles, y lo decía al principio de la intervención. Y quiero que eso lo recordemos. Quiero recordar cuando estábamos negociando el gobierno de coalición en las primeras elecciones, después de que nos las repitieran, a ver si repitiendo la cosa les salía, ¿no? Me acuerdo que nos decían: ¿por qué estáis tan empeñados en el Ministerio de Trabajo? Bueno, pues ya nadie pregunta por qué estábamos empeñados por el Ministerio de Trabajo. Ya nadie lo pregunta. Nosotros, cuando hablamos de que son la reacción, hablamos de que están en contra de los intereses de las mayorías sociales, y eso también hay que explicarlo. Tenemos que hablar de que eran los que se oponían a la subida del salario mínimo. Y no solo se oponían a la subida del salario mínimo, que están en contra de que exista un salario mínimo. Son aquellos que tienen como modelo social acabar con la seguridad social y acabar con las pensiones públicas porque quieren entregárselo a las entidades financieras y forma parte de su proyecto político. Son aquellos que han estado privatizando a pedazos nuestra sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Y además con dos consecuencias. La primera, que se ha deteriorado el servicio público para la gente. Pero la segunda, a través de las externalizaciones con las empresas privadas,
El propio Tribunal de Cuentas viene a plantear que es hasta 6 veces más caro los servicios que se otorgan a la ciudadanía. Es decir, que toda esta larga noche neoliberal nos ha enseñado que las privatizaciones, que las externalizaciones son peores para los servicios públicos, son peores para las condiciones de trabajo de la gente que tiene que realizar ese trabajo, y además son más caras. Es decir, que es necesario darle una vuelta y reforzar todos los servicios públicos, porque tienen por objetivo satisfacer las necesidades de la población, que es el objetivo que tienen que tener las administraciones públicas. Nos queda muy poquito para ver lo que ocurre el 4 de mayo. ¿Por qué vamos a ganar? Y termino ya. Yo en estos momentos, cuando nos hablan de la gente poderosa, cuando nos hablan de la democracia, ahora hace poco tuvimos un homenaje, un encuentro ahí con mucho síndrome de Estocolmo para conmemorar el 23F, y nos volvieron a decir que el señor que vive en Abu Dhabi, que es un paraíso fiscal donde además no existe ninguna libertad democrática, pues que ese señor nos había traído la democracia. Y creo que nosotros y nosotras tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Nos quedan tareas pendientes, pero nosotros y nosotras tenemos que hacer memoria y tenemos que tener muy claro y tenemos que explicarlo, que fue la gente humilde y trabajadora la que hizo que las cosas fueran diferentes en nuestro país. Nosotros venimos de 2 15Ms. El 15M de 2011, el de la Puerta del Sol, ese 15M que hizo posible que las cosas empezaran a ser distintas y que rompió el bipartidismo. Pero hubo otro 15M, otro 15 de mayo. El 15 de mayo de 1962 hubo un ministro franquista que se tuvo que montar en un tren en Madrid, irse a Asturias y reconocer las comisiones elegidas democráticamente por los trabajadores y negociar con ellas el huelgón del 62, que fueron las primeras estructuras democráticas que existieron en nuestro país bajo el franquismo. No fue un señor aprendado borbón que trajo las libertades a este país, sino la gente trabajadora con su esfuerzo y poniendo el cuerpo. Y creo que eso en este momento tenemos que ponerlo en valor. Y además quiero deciros que hemos avanzado mucho, que la sanidad pública es una institución republicana, que la educación pública es una institución republicana, y que ya hay un trocito de república aquí cuando una reina le tiene que rendir tributo a cada campamor, y que este espacio político tiene muy claro que más tarde o más temprano vamos a tener república, pero para poder tenerla necesitamos seguir profundizando en la democracia y necesitamos hacer de las instituciones algo útil para las mayorías sociales. Y como decía Marcelino Camacho, no olvidemos nunca que todo lo útil y todo lo hermoso que existe en el mundo se hizo de manos de la gente trabajadora. Así que adelante.